El arte surge de un periodo sombrío del siglo V, IV y VIII, con una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Existen tres elementos constitutivos de la cultura griega. Los dorios aportaron la rigidez, la dureza, el espíritu militar y lo deportivo. El estilo geométrico de las supervivencias quedó el gusto por la belleza como algo ideal, utópico, el amor a la naturaleza, a la luz mediterránea. La dama de Aushurre es una figura de líneas elementales, actitud exóbota, escultura bloque. De la cintura para arriba se intenta dar una cierta forma de naturalismo femenino. Se descubrió en Creta y otra Shuana también fue descubierta en piedra y es de la era de Samos. Época arcaica. Las primeras imágenes humanas aparecen en el siglo VII y son la Shoana o imágenes religiosas en madera de carácter hieráctico y de clara influencia oriental. El Chorus. Son atletas vencedores en los juegos, héroes desnudos y representados de pie, con los brazos pegados al cuerpo y la pierna izquierda delante. Estos juegos van familiarizados a los griegos con el desnudo. Desnudo igual a belleza y poco a poco se empieza la exaltación del cuerpo humano. La core es la escultura femenina procedente casi siempre del siglo VI y de la Acrópolis de Atenas. Se las representa sonrientes, vestidas y con el cabello recogido en la nuca. Su evolución se evidencia sobre todo en la mejor organización de los pliegues de su vestido y de los cabellos, así como una mayor expresividad. Auriga de Delfos. En esta época las técnicas de bronce adelantan a las de mármol. Esta es una obra de bronce atribuida a Pitágoras de Samos, es la única figura del grupo que conserva y muestra al conductor de una cuadriga victoriosa. Vemos todavía una cierta rigidez, pero el naturalismo es superior al chorus. La época clásica. En este periodo aparecen los grandes maestros y cada uno de ellos aporta modelos y tipologías nuevas. Por eso en esta fase vamos a estudiar más a los autores. El primero es Mirón. Tiene rasgos que lo ligan a la escultura preclásica, pero aporta muchas novedades. Los estudios de Mirón se centran en el estudio de la anatomía en movimiento y representa a sus figuras en posturas violentas. La anatomía se trata con un naturalismo acusado, pero el rostro no va acorde al resto del cuerpo. Adolce de expresividad y su cabellera tiene rasgos arcaicos. Lisipo fue el mejor broncista de Grecia, fue el artista de renombre retratístico oficial de Alejandro Magno, pero su tema preferido eran los atletas. Visto desde su prisma, les dota una elegancia y una flexibilidad propia de Policleto, pero su tipo de ideal es más maduro y con otro canon. La época helenística.
A finales del siglo IV, la estructura abandona ya definitivamente el equilibrio clásico y adopta otras características. Tendencia hacia la orientación favorecida por las conquistas del Próximo Oriente de Alejandro Magno, a quien mencionábamos anteriormente. La Venus de Milo es quizás la última obra de carácter clásico que se da en plena época helenística. Vemos en la curvatura de su torso reminiscencia de la curva praxiteliana y en ella aparece la idealización inexpresiva que busca la belleza ideal. El arte renacentista se basó en el uso de la razón para representar la realidad. Buscaba la perfección, simetría y proporción perfectas. Se utilizó técnicas como el fresco, el óleo y el templé. La pintura renacentista se caracterizó por la perfecta representación de los detalles en cuanto al balance, la armonía y la perspectiva. En los principales representantes del arte renacentista y sus más reconocidas obras se destacaron Andrea Palladio, 1508 a 1580, arquitecto del Teatro Olímpico en Vicenza. Dante Alighieri, 1265 a 1321. Donatello, 1386-1466, escultor del David de bronce. Donato de Angelo Bramante, 1443 a 1514, arquitecto de la Basílica de San Pedro. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, pintor de la Gioconda. Gian Lorenzo Bernini, 1598 a 1680, conocido por sus obras maestras del barroco. Y a continuación veremos algunas de las esculturas de algunos representantes del arte renacentista. En ellas está el Gran Caballo, que fue una obra inconclusa de Da Vinci, finalizada en la actualidad. Esta estatua de bronce de 8 metros de altura que se lanzó en Milán, pero que quedó inconclusa a pesar de que se dispusieron 70 toneladas de metal para erigirla. Luego está la obra de Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini, una escultura que representa el momento en el que el dios Apolo persigue a la ninfa Dafne, capturando la transformación de Dafne en un árbol mientras escapa. Otra de ellas es David de Donatello. Esta icónica escultura de bronce representa al joven David momentos antes de enfrentarse a Goliat, capturando la juventud y la valentía como una expresión cautivadora. Esta escultura fue creada entre 1430 y 1440. Igual tenemos la escultura de Judith y Holofernes de Donatello. Esta escultura en bronce representa el momento en que Judith decapita al general enemigo Holofernes, capturando la tensión y la violencia del momento. En estas esculturas igual tenemos la de la Piedad, que fue de otro representante que se llama Michelangelo. Esta está ubicada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Esta escultura en mármol representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo, transmitiendo una profunda sensación de duelo y compasión. Igual tenemos una pintura muy conocida y aclamada de Da Vinci, que es la Gioconda, también llamada Mona Lisa, de 1503.
E igual una de sus pinturas más conocidas y aclamadas es La Última Cena de 1498. Y con esto terminamos el Museo del Arte Renacentista con sus esculturas y sus representantes o algunos representantes de ella. Arte moderna. Los burgueses de Calais, 1889. Mama, 1999, por parte de Louis Bourgeois. Estatua de Franz Kafka, 1927. El oso y el mendrono, 1967. Escultura de Antonio Navarro Santa Fe. Monumento a Nelson Mandela, 2012. Fue realizada por Marco Cianfanelli. Freedom Sculpture, 2001. Diseñada por Zenos Frudowski. Algunos de los escultores son Auguste Rodin. Esculturas del Museo Hirshhorn en el National Mall en Washington. Antonio Navarro Santa Fe. Su escultura se ubica en la ciudad española de Madrid. Representa las armas heráldicas. Joshua Rona. Su estatua se basa en una escena de la primera novela de Kafka, América, 1927. Louis Bourgeois. Elaborada en homenaje a su madre, capaz de tejer la tela de los afectos, ubicada enfrente al Museo Guggenheim en Bilbao. Marco Cianfanelli. Monumento a Nelson Mandela. La escultura fue realizada en 2012 por Marco Cianfanelli. Se ubica en Hobking, Sudáfrica.
Zenos Frudakis. Es una escultura de 6 metros ubicada en Filadelfia, terminada en 2001. Y estas fueron unas esculturas del arte moderna.